Bienvenidas y bienvenidos a Enclave Política. En Colombia se define un cambio o la continuidad. Este domingo se disputa la segunda vuelta y para ello hay un conjunto de dispositivos políticos, mediáticos, institucionales e internacionales para incidir en el resultado, para bien o para mal también. ¿Cómo se llega a este momento histórico y de qué modo se puede perfilar lo que vendrá después? Pues de esto queremos conversar con la doctora en Historia, magíster en Estudios Latinoamericanos e historiadora también, Paula Daza, a quien le damos la más cordial bienvenida. Paula, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llega a Colombia este momento? ¿De qué manera podemos entender por fuera de Colombia y digamos incluso en el resto del mundo, en qué circunstancias ocurren estas elecciones? Bueno, son elecciones, digamos, históricas realmente en el término de que tenemos por primera vez en Colombia fuera los dos partidos tradicionales, digamos, en principio. Claro. Digamos con una fuerza también del pacto histórico y de la izquierda, ¿no? Venimos de las elecciones parlamentarias en las que la izquierda también ganó un montón de curules, digamos, inéditas en la historia colombiana. Y bueno, pues en un ambiente pues también de mucha tensión sobre lo que puede pasar, porque las encuestas también predicen que la elección va a estar muy reñida. Y pues además tenemos antecedentes de reconteo que hay que hacer sobre los votos. No siempre, sabes que en Colombia las cosas son muy transparentes, así que digamos también se teje ese panorama. O sea, hay una desconfianza. Yo creo que sí, per se. Ahora, hay que decir que al menos del pacto histórico se ha hecho en la primera vuelta, recuerden ustedes, hace 3 semanas tuvimos la primera vuelta, en la que muchísimos ciudadanos han asumido la veeduría, ¿no? Eso también me parece una cosa importante, o sea, que la política también se ha descentralizado en términos de que ya no solo es una militancia de gente que está dentro de un partido, sino que es un poco la gente ha encarnado la política en Colombia, y al menos de la izquierda o de la visión más, digamos, democrática y progresista, el ciudadano también como que se ha hecho cargo de asumir ese rol político y no solamente de votar, sino de asumir más directamente su responsabilidad. Pero Paula, hay un elemento que no podemos dejar de contarlo, de tenerlo presente a la hora de analizar lo que está pasando en Colombia, es que en los 2 últimos años y en plena pandemia se desataron asesinatos, masacres, persecuciones, el juicio de los falsos positivos, lo cual demuestra que la violencia parecería que es una norma con la que se tiene que convivir en Colombia y la paz es una quimera. Entonces, ¿de qué manera estas elecciones podrían cambiar eso? Que para los colombianos parecería ya como cotidiano, pero por afuera del país es como anormal, como que no es normal que la gente se mate todos los días o que se mate a líderes sociales y no pase nada. Por supuesto. Hace 5 años, recordemos, firmamos los acuerdos de paz en el gobierno de Santos, bajo la tutela de la comunidad internacional, bajo acuerdos firmados, ¿no es cierto?, entre la guerrilla y el Estado para terminar un periodo de 50 años de violencia insurgente. Y desafortunadamente lo que sucedió durante el gobierno de Duque es que esos acuerdos no han sido respetados. Tenemos, como dices hace un momento, la muerte permanente de líderes sociales, de gente que había sido parte de las FARC, que también entregó las armas bajo un acuerdo político distinto, ¿no es cierto? Entonces, esperamos también que estas nuevas elecciones en realidad vuelvan a poner el acuerdo de paz sobre la mesa y haya un cumplimiento de lo que nos han prometido como ciudadanos en un acuerdo colectivo que firmamos, ¿no es cierto? Y sobre todo porque, como decías ahora, fíjate que en las dictaduras, por ejemplo, del sur, hemos tenido un ya basta, ¿no? Hemos tenido un nunca más, ¿no? Hay como una conciencia más o menos en la sociedad de que fueron episodios que no podemos repetir y que nosotros como sociedad no podemos darle cabida a que vuelva a suceder un episodio como por ejemplo el de las dictaduras, pero desafortunadamente en Colombia nunca llegamos a un ya basta, ¿no? Claro. Entonces la esperanza nuestra, digamos, es también de consolidar una nueva manera de hacer política y haya un cumplimiento de cosas mínimas como es un acuerdo tan trascendental
para la historia colombiana, que fue el Claro, acuerdo de Paula, paz. acabas de mencionar algo que es muy importante y lo tenía presente para más adelante, pero me adelanto en eso. Si efectivamente este es el panorama, en este contexto se da, con estos antecedentes ocurren las elecciones, también hay un elemento que no estaba en el análisis, es que prácticamente el uribismo ha sido desechado como una opción electoral, aunque el candidato finalista del otro lado podría estar, digamos, algunos dicen camuflado como no uribista, pero en realidad responde a sus intereses. ¿Hasta dónde el uribismo crees efectivamente que en este momento, en estas circunstancias, a pocos días de la segunda vuelta, está sepultado? Pues esa yo creo que también es otra lectura importante de este contexto, ¿no? Acuérdense ustedes que desde la primera década del 2000 tuvimos todo el periodo uribista, ¿no es cierto?, en el que el tema de la violencia se exacerbó, el tema de la pérdida de los derechos laborales, es decir, la sociedad colombiana, ¿no es cierto?, en general, perdió un montón de mínimos vitales durante el gobierno de Uribe y digamos que se ha caído como por fin el telón, parece, ¿no? Parece que se ha caído el teflón que protegía, ¿no es cierto?, al gobierno de Uribe, a su figura misma. Recuerden ustedes que él tiene cientos de procesos judiciales en este momento. Está condenado. Y además, también recordarle al resto de los latinoamericanos que, es decir, puede ser que en otros gobiernos latinoamericanos tengamos hechos de corrupción o ese tipo de cosas, ¿no? Pero el tema con el uribismo es que hay una vinculación con masacres, con persecuciones, con lo que mencionabas ahora de los 6.200 muertos que tuvimos en lo que se empezó a denominar como los falsos positivos. Entonces, parece que las contradicciones de ese sistema, ¿no es cierto?, ya no se pueden evitar, ¿no? Claro, claro. Y digamos que hay un cansancio generalizado por la violencia, pero también por el hambre, por la desigualdad. Y acuérdense que nosotros somos también líderes en desigualdad en América Latina. Y hay indicios de hambruna allá en Colombia a propósito de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Claro, y en un país que, o sea, tiene mucha tierra, completamente fértil, o sea, parece una cosa inconcebible, digamos, ¿no? Pero yo creo que hay como un embrujo que se ha deshecho del uribismo, y aunque, como dices, el candidato Hernández, ¿no es cierto?, que es el que está liderando también con Petro en las encuestas, o pues los dos últimos que quedaron luego de la primera vuelta, rápidamente el uribismo se plegó a ellos y digamos que hay como como un disfraz un poco, ¿no? Era como el candidato, la segunda opción del uribismo, ¿no? Sí, acuérdense que en un principio, en la primera vuelta, era Federico Gutiérrez quien estaba liderando las encuestas. Y rápidamente, pues, toda el ala uribista, los senadores, los líderes uribistas, digamos, han dicho que abiertamente están con Hernández para la campaña, ¿no? Entonces, parece que es un poco más de lo mismo, ¿no? Aunque se muestra, digamos, como un candidato distinto, como una fuerza diferente, pero en realidad la fuerza del uribismo está cada vez más en declive, ¿no? Pero Paula, tú que eres historiadora, conoces a profundidad, digamos, todo, cómo evolucionan los procesos político-históricos en Colombia y en América Latina también, por supuesto. ¿Hasta dónde el establecimiento colombiano, la élite, como le conocemos por fuera de Colombia, ha entendido y ha procesado todo lo que significa tener un poder demasiado concentrado, absoluto, autoritario, incluso hasta ratos criminal, es decir, no dejar ni siquiera que vivan sus adversarios políticos? Este establecimiento procesa eso al punto que incluso, siendo como es, podría ser incluso más rico ese establecimiento, mucho más próspero, si tuviese, digamos, algo de generosidad. Claro, es, digamos, entendiendo un poco como la distancia de lo que es el régimen político colombiano, yo creo que no tenemos derecha más recalcitrante que la colombiana. En América Latina en América es una de las Latina, más, sí, ¿no? Tal vez yo creo que esa es como una característica de ese sistema político. Recuerden ustedes que nosotros hemos tenido 3 generaciones, por ejemplo, abuelos, nietos y padres que han sido presidentes de la República desde principios del siglo XX o incluso alguna élite ya desde la conformación de la República en el siglo XIX. Entonces, el manejo, ¿cierto?, siempre ha sido absolutamente excluyente. Tuvimos un periodo de régimen en el que solo los liberales y conservadores en ese momento, hacia los años 50, podían participar de las elecciones, o sea, ni siquiera se podía participar como un tercer partido. Así es. Entonces,
Yo creo que sí estamos en un cambio de estructura. Yo creo que sí estamos en un cambio de estructura, independientemente de lo que suceda en las elecciones. Creo que el ciudadano colombiano por fin está tratando de destruir, ¿no es cierto?, esa fuerza de la élite colombiana, que pues se ha mantenido ahí enquistada, ¿no? Y que claro, además con el aparecimiento del narcotráfico y digamos de todas las cosas que han pasado de los 80 para acá, pues se ha visto involucrada en un montón de asuntos de corrupción y de, en fin, delictivos además, no delincuenciales, por decirlo también claramente. Entonces yo creo que si no es este el momento, creo que estamos sentando las bases ya de un cambio en la estructura del orden político colombiano. Es muy importante. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos para seguir analizando en perspectiva lo que podría ocurrir este 19 de junio, tomando en cuenta que los finalistas ya han cerrado sus campañas, ya se han cerrado las encuestas y sabemos que este momento es de absoluta reflexión y de análisis político. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la historiadora Paula Daza a propósito de las elecciones en Colombia. Paula, ya que están dadas las condiciones y en el contexto que ocurre todo esto en Colombia, evidentemente un país al que queremos muchísimo, ¿cómo piensas que se puede afrontar, digamos, el proceso de paz si ganara el señor Rodolfo Hernández, por ejemplo? Si ganara él, ¿es posible llegar a un acuerdo sobre la paz, para la paz, en función de la paz? ¿O crees que efectivamente la continuidad del uribismo se expresaría en él? Pues al menos en las declaraciones que él hace, ¿no? Y en lo que uno observa, pues lo que uno teme es que no va a haber ningún cumplimiento de los acuerdos de paz. El candidato Rodolfo Hernández se jacta de decir que ni siquiera le interesa seguir cumpliendo con el mandato de las instituciones del Estado, ¿no? Es decir, las últimas 2 semanas, y eso también ha sido muy interesante, se han plegado a la campaña de Petro sectores del liberalismo, sectores del centro, ¿no es cierto?, sectores más intelectuales y más, digamos, más ajenos al pensamiento de más democrático, más de izquierda, ¿no?, o más de izquierda, digamos, bajo el miedo que tenemos de que realmente haya una pérdida de la institucionalidad, ¿no?, del respeto de la ley, de su manejo del sistema económico, de su mirada sobre despreciando a las mujeres, o sea, es decir, es un discurso muy misógino, muy violento, xenófobo, que realmente pone en peligro la institucionalidad, ¿no? O sea, nos pone en peligro como sociedad, claro, en conjunto, ¿no? Entonces, es interesante como en estas elecciones hemos logrado que pese a que mucha gente no sea ni del pacto histórico, ni esté completamente de acuerdo con la figura que Petro encarna, han logrado traspasar esas diferencias, ¿no es cierto?, bajo la idea de que en una mirada del beneficio colectivo, Petro parece la mejor opción, ¿no? Claro que sí. Paula, lo conversábamos fuera de cámaras, esta es la oportunidad histórica de la izquierda, es decir, la izquierda colombiana por primera vez tendría la posibilidad de llegar al poder, a diferencia de América Latina, donde sí ha habido gobiernos de izquierda, progresistas, incluso socialdemócratas más hacia la izquierda, digamos, con una propuesta más social, económicamente hablando también progresista. Si este es el reto de la izquierda, ¿hasta dónde puede ser, si gana las elecciones, gobierno real, con poder real para poder gobernar realmente Colombia? Bueno, hay que decir que también el país está un poco dividido realmente, sí, ¿no?, en términos del territorio y en términos de la población y de los votantes, aunque también hay que decir aquí una cosita, y es que en Colombia el voto no es obligatorio y los niveles de abstencionismo han sido altísimos históricamente. En estas elecciones tuvimos una participación del 50% de la población que no se veía desde los años 70. Sí. Entonces realmente estamos como en otra etapa, ¿no? Sí, como en otra entrada. A su vez también en las elecciones parlamentarias
sectores del pacto histórico, pero también de acuerdo con otros partidos democráticos que están, digamos, en sintonía con el pacto histórico, han hecho acuerdos. Es decir, en términos parlamentarios, digamos, no es que se alcanzó la mayoría, pero, digamos, habría... Pero suma para una mayoría. Exacto. Sí. Y digamos que digamos, el Petro no estaría tan solo en términos de pero con todo eso es posible gobernar, es posible, por ejemplo, afrontar y enfrentar a estructuras de poder muy duras, muy fuertes, que se han ido incluso insertando en la institucionalidad, ya no solamente con cargos, sino incluso con la mentalidad, es decir, con el sentido común y el relato político de que ellos tienen que gobernar para toda la vida. Es complejo, pero yo creo que ese es el desafío. Yo creo que también la izquierda ha tenido un aprendizaje de dejar mucho sectarismo y de dejar muchas posiciones a veces muy radicales, ¿no es cierto?, de lograr acuerdos, porque además digamos, el planteamiento del proyecto político de Petro y de Francia Márquez no es que es un planteamiento radical, digamos, en términos políticos, es bastante de centro, bastante democrático, es, digamos, establecer unos mínimos. La palabra revolución, transformación, ha desaparecido del relato. Sí, bueno, y también porque... digamos, hay como un temor generalizado, ¿no es cierto? Porque se ha estigmatizado además, se ha dañado esas palabras, se les ha deteriorado del valor simbólico que tienen, ¿no? Sí, no, y no parecen en este momento políticamente correctas, digamos, ¿no? de decir. Pero obviamente que va a ser un desafío, digamos, me parece que la esperanza también se constituye en que muchos ciudadanos han regresado a la política y que seguramente la fiscalización y la veeduría sobre el gobierno mismo de Petro va a ser grande, porque no se trata solamente de depositar un voto, sino de hacer campañas en el barrio o de que la gente realmente encarne la política, ¿cierto?, el ciudadano común y corriente. Y claro, eso no significa que vaya a ser fácil, ni que las estructuras paramilitares, las estructuras del narcotráfico, la presencia del gobierno norteamericano, por ejemplo, y su influencia en Colombia se vayan a diluir tan fácilmente. Claro. Pero por supuesto, bueno. Pero a ver, te quiero preguntar algo que tiene que ver con lo que he analizado y he visto sobre los estudios que han hecho del comportamiento electoral de los colombianos. Ahí hay dos factores. Uno, hay unos segmentos de la población que requiere la paz, quiere la economía. Pero por ejemplo, la clase media y particularmente los jóvenes no hablan de la paz precisamente, no es su énfasis en la paz, sino más bien en el bienestar. Las marchas, las manifestaciones también tienen ese componente que es la paz, pero ¿cómo se comportaría una clase media de ganar Petro? ¿Hasta dónde el no cumplir con esas expectativas de bienestar, de cierta comodidad también a la hora de desarrollar sus vidas profesionales no se podrían cumplir? Porque tenemos estos problemas de fondo que son la inseguridad, la inequidad, la desigualdad, incluso la precariedad laboral. Sí. Claro, ahora la clase media en Colombia no es muy grande, ¿no? Porque como es un país tan fraccionado en términos económicos, es más bien una pequeña proporción muy rica y una gran masa empobrecida. Sí. Más bien sería, digamos, en el orden de la ciudad y el campo, donde sí son distintas, digamos, las perspectivas. Sobre todo, por ejemplo, la gente que ha vivido la violencia en el campo de manera más cercana, obviamente es gente que reclama la paz porque sus hijos han desaparecido, sus familias se han deshecho, ¿no es cierto? Se han desplazado, miles y miles de familias. Recuerden ustedes que nosotros en Colombia tenemos más o menos 5 millones de colombianos viviendo fuera, ¿no? Muchos de ellos desterrados de Colombia, pero tenemos también desterrados dentro del país, ¿no? Sí. Entonces, es cierto que en principio puede ser que, digamos, para un cierto sector de clase media, un poco más acomodado, digamos, las expectativas políticas sean distintas, ¿no? Pero yo creo que sí estamos llegando a un acuerdo común en que no es viable un país en términos políticos, en términos sociales, en términos de la dignidad mínima que los ciudadanos merecemos, todos, mantener las estructuras como están. O sea, yo creo que... Y eso explica, Paola, lo que ha dicho, le escucho en entrevistas y en discursos a Gustavo Petro, por ejemplo, de un empresariado patriota, responsable, nacionalista, incluso ha utilizado esa palabra en algún momento. ¿Ese empresariado cuánto ganaría con un gobierno de Petro? Bueno, imagínate que nosotros tuviéramos un ambiente de paz, que tuviéramos un ambiente de respeto por las reglas, por la institución, ¿no es cierto? Es que eso ya genera un ambiente económico distinto, ¿no? Productivo. Productivo, claro. Sí.
Petro, por ejemplo, en términos de lo que él piensa hacer en términos económicos, se plantean también reformas tributarias. Colombia tiene uno de los niveles más bajos de tributación de América Latina. Y las grandes fortunas pagan muy pocos impuestos. Y sacan mucha plata, además. Sacan mucha plata, sí, exacto. Hay muy poco control sobre la salida de capitales. Entonces es como, bueno, si vamos a construir esta nación entre todos, pues todos tenemos que aportar, ¿no? Pero entonces, si eso es así, ¿hasta dónde el discurso, el relato, la postura, por ejemplo, de él, como de Francia Márquez, va a concitar que voten por él y por ella también, por supuesto, sectores de la clase media alta y de la clase alta? ¿Crees que efectivamente ahí hay una incidencia, al menos una sensibilización de que con el uribismo y todo lo que implica además Rodolfo Hernández no se puede seguir? Pues yo pienso que sí, o sea, digamos, pero hay conciencia en esos sectores, porque veo editoriales, veo medios que no creen y dicen el fantasma del comunismo volverá. Por supuesto, o sea, hay toda esa, digamos, esa política, esa estigmatización. Bueno, tampoco hemos hablado de eso, de todo el tema de las redes, ¿no es cierto? Que son las nuevas formas de información y de difusión, ¿no? Que, digamos, potencian mucho ese discurso, pero, digamos, si uno lo piensa en términos racionales solamente y observa las dos propuestas, se puede dar cuenta que la defensa del Estado, de la institución, de las reglas, es una cosa clara dentro del programa de Petro. Entonces, yo pienso que incluso eso que conversábamos hace un ratito, de muchos sectores liberales o más digamos que no tienen ninguna cercanía con la izquierda, han logrado, bajo una cuestión un poco más racional y menos visceral e instintiva, tratar de ver que la opción de Petro puede ser. Ahora, por supuesto, hay una gran masa que sigue, digamos, dándole cabida a ese discurso de que Petro fue guerrillero, de que, digamos, que va a pasar, de que se va a quedar enquistado en el poder, que no va a respetar los 4 años. Bueno, digamos, hay todo un discurso sobre eso, pero, digamos, la confianza es que si hemos ganado en términos de educación política, pues que se vea también en las urnas eso, ¿no? Pero entonces, para finalizar esta última pregunta, muchas personas señalan, comentan en redes, no digo por hacer campaña sucia ni nada, de que efectivamente Petro puede ganar las elecciones del próximo domingo. Pero la pregunta y la duda y la sospecha es si lo dejan ganar y si lo dejan posesionar. ¿Hasta dónde esto se ha ido fraguando también como una advertencia para algunos que creen que mejor no nos metamos en problemas que ganen nomás del otro? Bueno, digamos, es un temor fundado en que, recuerden ustedes que nosotros hemos tenido desde Gaitán en el 48 el asesinato de líderes de candidatos presidenciales, ¿cierto? O sea, no es un miedo infundado, ¿cierto? O sea, efectivamente las cosas han sucedido así. Las amenazas sobre la campaña de Petro y la figura de ellos dos y de Francia y de sus asesores más cercanos es clara, ¿no? Pero bueno, creo que también es un poco de valentía y de confianza de que podemos hacer las cosas de otra forma y no puede ser que Colombia esté destinada siempre a tener unos gobiernos tan tremendamente elitistas, violentos. Pienso que de alguna manera hay que construir ese proceso. No sé si será en estas elecciones donde lo hagamos, ¿no es cierto? Pero creo que bueno, así son los procesos históricos, ¿no es cierto? Pero entonces, para finalizar, un todo nada para todos los bandos. Es decir, tanto para el pacto histórico como para la derecha es del todo nada, porque de perder la derecha ya sabemos qué es lo que le pasa. Y de ganar y de perder la izquierda también ya sabemos lo que ha pasado. Sí, yo creo que es como dices, o sea, estamos jugándonos el 100% ahora. Las últimas las últimas encuestas muestran también una cosa muy reñida, así que casi que va a ser un conteo voto a voto, en el que pues también la veeduría ciudadana tiene que ser muy importante y bueno, y en el que pues uno como ciudadano confía en que si nos prometen la democracia, ¿no es cierto? Si ese es un Estado democrático, pues que se cumplan las reglas, ¿no? Gracias, Paula, muy amable por venir acá a Telesur y por supuesto también a ustedes agradecerles por la sintonía y por estar pendientes de lo que puede pasar en Colombia, un país, como siempre diremos, al que queremos muchísimo por todo lo que vale, por todo lo que ha dado para la historia, para la cultura, para el deporte y también para la política de América Latina. Nos despedimos, volveremos. Chao, chao.